Bien, antes hablaba de las repercusiones que la pandemia ha tenido en el sector cultural. Otro de los grandes perjudicados, sin duda, en estos meses ha sido el sector turístico. Alberto Rodríguez Bo es el fundador y manager director de Alda Hotels, que es la cadena hotelera que más crece en toda España. Alberto siempre dice que lo que hace diferente una cadena hotelera de las demás es las personas que la conforman, que forman parte de la misma. Y quizás esta afirmación pudiera ser extrapolable a cualquier otra actividad, es decir, las personas siempre en el centro, que sean lo determinante. Así es como ellos realizan su selección de personal, anteponiendo las capacidades, la implicación, la motivación y la actitud positiva, es decir, todo lo que conforma o lo que podría conformar la definición de talento, antes que la formación académica o la experiencia laboral previa, quizás porque esto último siempre se puede adquirir, siempre se puede aprender, pero el verdadero talento es el objetivo, lo que tenemos que localizar, identificar y potenciar cuanto antes. Os dejo ya con Alberto Rodríguez Bo, que hoy nos hablará, cómo no, del renacer del sector turístico. Cuando quieras. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, es un doble placer estar aquí como compostelano y representando una empresa que nació también en esta ciudad hace ya 11 años y algo más de 11, va para 12, y que a día de hoy es no solamente la que más crece, sino la que más establecimientos tiene en la categoría de 3 estrellas hacia abajo, ¿no? A través de sus más de 40 establecimientos que tienen las 28 ciudades en las que estamos presentes, pues ya digo, nos convierte en un referente dentro de nuestro sector. Y por eso voy a intentar dedicar los próximos 15 minutos a explicaros cómo entendemos desde Alda, todo el equipo que forma parte de la misma, que va a ser el renacer del turismo de esa nueva etapa que esperemos llegue cuanto antes posterior al COVID. Para contextualizaros un poco lo que supone el turismo, os pongo aquí una gráfica donde podéis ver los visitantes extranjeros que han llegado a España desde los años 50. Veis que es una gráfica claramente ascendente y que de forma ininterrumpida ha ido generando cada vez más turistas extranjeros que llegan a nuestro país. La pregunta que a mí me surge cuando veo esta gráfica es el planteamiento de ¿esto es un crecimiento orgánico? ¿Ha sido ir abriendo más hoteles cada vez y ha sido una industria que ha crecido de forma sin grandes cambios? Bueno, pues para dar respuesta a esa pregunta voy a recurrir a otro sector que está mucho más estudiado, dado que ha sufrido, van ya 4 revoluciones industriales, y además es un sector pues, como más antiguo y eso nos permite que esté mucho más documentado y mucho más estudiado. Bueno, vamos a ver 2 ejes del sector industrial. Uno, cómo fue su evolución a nivel geográfico y otro, cuál es la penetración de la tecnología dentro de ese sector industrial. Desde un punto de vista geográfico, la primera revolución industrial surgió en la Inglaterra de mitad del siglo XIX y en forma de olas o en forma de mancha de aceite se fue avanzando por toda Europa en un proceso que le llevó más de 100 años. Y pensar que aún a día de hoy hay zonas del planeta que aún no están inmersas en esa primera revolución industrial. Bien, el segundo aspecto que voy a valorar del sector industrial es cómo fue la penetración de la tecnología dentro del mismo. Podéis ver en estas gráficas cómo los diferentes sectores que forman parte de la industria, esa penetración de lo que estas gráficas están referidas a España y están referidas a lo que es la cuarta revolución industrial, vemos cómo la penetración de la tecnología ha sido muy desigual según el diferente sector o subsector al que nos estemos refiriendo. Así, pues, partes de la industria, como puede ser la electrónica, tienen una penetración muy alta y otras, como pueden ser pues, la logística o la construcción, tienen penetraciones más bajas. A su vez, los procesos dentro de esa industria que son más livianos, que son más fácilmente tecnificables o digitalizables, han sufrido esas modificaciones de forma mucho más acentuada, como por ejemplo áreas de paletizado, por poner un ejemplo, y otras que es la que figura como mayor penetración de la cuarta revolución industrial. Y a su vez, las que tienen más dificultades por barreras sobre todo de singularidad o de activo, de capital que requiere el cambio, pues han penetrado menos. Vamos a ver cómo en el sector hotelero, en el sector del turismo, esas mismas 2 líneas de trabajo, es decir, ese crecimiento en forma de olas y esa penetración desigual, se produce en la misma línea. Desde un punto de vista geográfico, para entender qué ha ido sucediendo en la hotelería, en este caso española, nos tenemos que retrotraer a mitad del siglo XX. Nos situamos en la España de 1950 y lo que vemos es un mapa hotelero donde, bueno, yo le llamo la edad media de los hoteles, porque es esos hoteles autárquicos que cada uno pues, se hace las cosas a su manera, son hoteles en general bastante grandes, que hacen, vamos, les falta prácticamente plantar el algodón para cultivarlo y hacer sus propias sábanas, se hace todo dentro del mismo hotel,
El perfil de cliente es un cliente nacional, que esta es la época del termalismo, de los grandes balnearios, pues tipo La Toja aquí en Galicia, que ya digo, trabajan de forma muy independiente unos de otros y el cliente es totalmente nacional, ese cliente de clase alta que busca ese reposo. La primera revolución, el primer cambio significativo que sufre el sector hotelero en España se produce en la época que se ha venido a llamar como el desarrollismo, ese milagro económico español, muy de la mano en el mundo del turismo, de la apertura al cliente internacional, y se focaliza, el epicentro del mismo se sitúa en las Islas Baleares, y en este momento nacen cadenas que a día de hoy son referentes ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como es Barceló, Riu o Meliá, nacen en esa época y nacen en un lugar muy concreto que son las Islas Baleares, así como algunos puntos también muy singulares de la costa mediterránea. Bueno, la siguiente ola de avance de ese desarrollo se produjo ya en democracia, en los años 80, en los años 90, cuando el crecimiento económico de España permitió que el cliente nacional se pudiera incorporar a ese turismo de sol y playa, haciendo que ese crecimiento hotelero y ese nacimiento de nuevas empresas hoteleras ya no solamente se circunscribiera al ámbito de las Islas Baleares, sino que cubriera toda la costa mediterránea e incluso las Islas Canarias. De esta época, además, el marketing hizo su entrada dentro del sector turístico y nacen también cadenas hoteleras con una vocación mucho más urbana, tipo NH, Eurostar, Soilunion, que empezaron a ocupar esa industria hotelera más coordinada en las grandes ciudades de la geografía española. Bueno, eso fue más o menos la dinámica que hemos sufrido, que ha vivido la hotelería, con sus altibajos, ¿no? Como la última crisis que en el sector hotelero se sufrió en los años entre los 12 y 14. Estábamos en esas sendas de crecimiento continuo de la gráfica que iniciaba al principio, hasta que de repente pues, nos llega este tsunami sectorial que echa por tierra el trabajo de tantísimos compañeros que lo están pasando extraordinariamente mal, ¿no? Y zonas que están especialmente afectadas por esta situación. Y bueno, como decimos aquí en Galicia, nunca choveu que non escampara y bueno, hay que pensar que en algún momento esto se pasará, como ya nos comentaban otros ponentes, y tenemos que ir pensando cómo nos vamos a reorientar una vez que todo esto sea un mal recuerdo. Pues bien, desde ALDA nos imaginamos ese de año 2030 con esa evolución que ha ido produciéndose de forma mucho más acelerada, donde la integración hotelera ocupa ya toda la península ibérica, es un destino europeo, toda la península ibérica, y no solamente toda la península ibérica, sino todos los estratos de la hotelería, ya no solo los grandes hoteles de mayor categoría, sino incluso albergues, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, todo se ve inmerso en ese proceso de concentración. Y además de integración, os hablaré un poquito más después de lo que llamamos nosotros la integración vertical colaborativa, que es incorporar a esas otras partes que están vinculadas con el alojamiento, como las industrias culturales, que antes hablaba aquí, o como el transporte, o como la restauración, etcétera, etcétera, el ocio. Bien. Hemos visto cómo se ha ido produciendo ese avance en olas, al igual que el sector industrial, o que la revolución industrial, veremos que la tecnología también ha ido penetrando de forma muy desigual. Y esto, como decía, es debido a que hay cosas que son más fácilmente digitalizables. Claro ejemplo de lo más sencillo son las empresas TIC, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Internet. Estos son ejemplos de empresas que están muy vinculadas con el turismo, Booking, Airbnb. Ya veis que en una horquilla de 12 años, desde el 96 hasta el 2008, se han incorporado pues, los mayores players a día de hoy del Internet del turismo. Bien, el siguiente proceso dentro de la hotelería que ya se está y que seguirá acentuando su modificación con este cambio tan brutal que nos viene encima del siglo XXI y de todo lo que es la era post-COVID, se produce en la intermediación hotel-cliente. Esa intermediación hotel-cliente es una intermediación tradicionalmente muy compleja, donde hay un montón de players que venden y paquetizan nuestros productos, ¿no? Que desde que sale del hotel hasta que llega al cliente hay un montón de intermediarios. El siglo XXI viene a cambiar todo esto, a desintermediarlo, a eliminar toda esa compleja amalgama de empresas que se sitúan en ese intermedio y producir un producto mucho más desintermediado, que además el hotel personaliza a lo que la gente del marketing llama los buyer personas, o sea, identificamos un perfil de cliente al cual orientamos nuestro producto y lo hacemos de forma hipersegmentada, es decir, adaptamos esa oferta a ese perfil de cliente. Bueno, en el caso de ALDA, nuestro equipo comercial y de IT, nosotros tenemos una vocación de comercio electrónico muy fuerte, para que lo veáis como ejemplo, pues durante la pandemia
en ese intento de llegar al cliente final, hemos incrementado nuestras visitas en nuestras páginas web en más de un 500%. Y gracias a esas visitas y gracias a esas reservas que nos llegan a través de un Business Intelligence, de un sistema de análisis de datos automático, sobre todo ese Big Data, sobre toda esa cantidad de datos ingentes que se generan con todas esas reservas, lo que hacemos es clasificarlas y analizarlas para que nuestro equipo comercial pueda definir en tiempo real ese producto adaptado a ese perfil de cliente sin necesidad de tener que utilizar un montón de intermediarios que hacen perder valor a nuestro producto. Bien, otro elemento que va a cambiar radicalmente, que está cambiando radicalmente, es esa idea tradicional de que los hoteles es un ente anónimo con el cual no hablamos prácticamente hasta que no cruzamos el umbral de la puerta. Muchas veces se han comercializado hoteles sin saber el cliente, hasta que no llegaba al mismo, en qué hotel iba a alojarse. Pues bueno, esto es algo que el siglo XXI ha cambiado radicalmente, porque el cliente de hoy es un cliente, como apuntaba antes, internacional, por lo tanto multidioma, es un cliente hiperconectado y es un cliente multiplataforma, que quiere estar en contacto en tiempo real antes, durante y después de la estancia. Eso, en el caso nuestro de Alda, nos ha llevado a desarrollar un sistema cloud que a través de un call center atiende todo un sistema de elementos físicos, como son videoporteros y cajeros, que nos permiten estar en contacto continuo con nuestro cliente. Es decir, incluso en el caso de que no haya nadie en los hoteles, nuestros hoteles son muy pequeñitos y por tanto a veces no hay recepción por las noches, pero aún así el cliente está en contacto con nosotros a través de esos videoporteros y esos cajeros. Y eso se complementa además con dos herramientas de software que son fundamentales y que además a día de hoy con el tema de la pandemia y del COVID están resultando aún más importantes, como es el tema del fast checking, esa posibilidad que tiene el cliente de hacer el check-in a través del móvil y entonces no tiene que aportar documentos en la recepción, no tiene que acercarse a la recepción a nada, lo hace él desde el móvil. Y además otra herramienta como es el Phone and Shell, que permite que el pago también se haga a través de ese móvil y no tenga que aportar la tarjeta de crédito o tocar monedas y billetes porque no tiene que pagar, que lo hace directamente a través del móvil. Bueno, otro cambio de concepto que nos ha traído el siglo XXI es la limitación que supone esa idea tradicional del hotelero que tenía la intuición de saber lo que el cliente quiere. Esa intuición que presuponía cuál era el mejor producto para servir a nuestros clientes, a día de hoy se vuelve insuficiente. Apuntaba antes que gracias a todo lo que es la tecnología de la información obtenemos un montón de información, de datos que acumulamos en un Big Data. Ese Big Data, que si se gestiona de forma adecuada, da lugar a lo que los gurús llaman la toma de decisiones data-driven, es decir, que nosotros no tomamos nuestras decisiones basadas en la intuición, sino en datos, en cuestiones numéricas y cuantificables que nos permiten saber qué es lo que el cliente desea. El aplicar esta forma de trabajar en Alda durante estos casi 12 años que llevamos en el mercado nos ha llevado a dejar de creer en las estrellas, en las tradicionales estrellas, y pasar a creer mucho más y tomar mucho más en valor las reviews y los comentarios y las puntuaciones que los clientes aportan sobre nuestros establecimientos. Y nos ha llevado a simplificar nuestro producto en el Limited Service, donde nosotros nos ubicamos, en habitaciones súper sencillas, súper limpias y súper económicas, que son los valores que al final el cliente, en el caso de nuestros establecimientos turísticos, tiene más en consideración. Otro elemento disruptivo que nos trae el siglo XXI es la desaparición de ese hotel navaja suiza, ¿no? Que pongo aquí el dibujo. Ese hotel que es como un dinosaurio enorme, gigante, que es capaz de, lo mismo te da una boda, que un congreso, que una escapada romántica. Ese hotel multiusos que todo lo puede y todo lo hace, es un hotel que está claramente, como los dinosaurios, claramente en extinción. El siglo XXI lo que nos trae es un hotel hiperespecializado ya desde su concepción y además que busca identificar la marca con el producto, de manera que el cliente sepa qué está buscando. Esa hiperespecialización, os pongo aquí algunos ejemplos de hiperespecialización que se va produciendo en el mercado. Esto es lento porque requiere más activos, entonces es de las partes donde la evolución se va a producir de forma más lenta, pero todo tiende hacia, pues ya sean hoteles all inclusive, hoteles familiares, hoteles hostels, que Alda tiene su patita también ahí puesta, hoteles experienciales, hoteles de lujo o, como es nuestra especialidad, los limited service. Bien, cuando cambiamos todas las cosas que hacemos en los hoteles, cuando cambiamos la forma en la que accedemos al cliente y cambiamos físicamente nuestros hoteles, implica, por supuesto, el cambiar nuestras organizaciones. Esas organizaciones pesadas y rígidas del pasado, que eran muy verticales, pues es algo que tiende a desaparecer. Cuanta más tecnología,
más importantes son las personas, suelo decir. Ya no podemos tener a gente que solamente esté por hacer bulto, para aportar tareas que tienen poco valor añadido sobre el cliente. Cada vez necesitamos estructuras que sean más planas, más flexibles, más ágiles, donde la decisión se toma de forma compartida, donde promovemos el valor dentro de nuestras organizaciones a través de la formación interna y formamos de forma continua a nuestros colaboradores. En el caso de Alda, esto nos ha llevado a darle la vuelta a lo que es un organigrama tradicional y crear lo que nosotros llamamos un equipo de alto rendimiento que está absolutamente focalizado y alineados esfuerzos en conseguir satisfacer a los clientes, que es nuestro objetivo. Y si cambiamos de puertas para adentro, ¿cómo no lo vamos a hacer de puertas para afuera? Esa hotelería tradicional de la que hablaba anteriormente, que lo hacía prácticamente todo, a día de hoy se vuelve absurdo, a no ser que estemos como pues, en un crucero, ¿no? Si estás en medio del océano, sí que no te queda más remedio que hacerlo todo. Pero como esto es la excepción, en la hotelería en tierra firme, lo que debemos de desarrollar son modelos que estén basados en ecosistemas empresariales que sean mucho más ligeros, que sean mucho más flexibles y colaborativos, donde encontremos empresas donde poder externalizar aquellas cosas que no son nuestra especialidad. Y en el caso de Alda, nosotros hacemos muy poquitas cosas, pero eso sí, las poquitas cosas que hacemos las intentamos hacer lo mejor posible. En nuestro caso es dar de dormir. Y para aquello que no es dar de dormir, lo que hemos desarrollado en todo este tiempo es ese ecosistema de colaboradores y subcontratas, de proveedores que trabajan con ese objetivo común, que es satisfacer a nuestros clientes y convertir esos pequeños hoteles en grandes pequeños hoteles. Bueno, he cubierto el tiempo. Espero que haber dado una visión general de lo que entendemos que va a ser el renacer del turismo. Espero que podáis viajar cuanto antes, aunque no sea un Alda, si es un Alda mejor, y estaremos encantados de recibiros. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer.